Actualmente vengo ejerciendo la gerencia de la consultora Gemasa Ingenieros, ¿no? Entonces, ah, Gemasa Ingenieros es una consultora nueva que está incursionándose en el mundo laboral en distintos campos, y uno de ellos es, y viene a ser los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Conocidos eh, como los estudios de impacto ambiental, los impactos de impacto ambiental semidetallado, detallado, declaraciones de impacto ambiental, instrumentos de gestión ambiental complementarios. Ok, el día de hoy vamos a desarrollar un curso taller que lo hemos denominado, pues, informes de gestión ambiental para proyectos IOARS en el sector agricultura, en el cual se van a tocar temas en específico como el marco legal, la descripción técnica de un proyecto, determinación de la línea base, la identificación y evaluación de los impactos ambientales, el plan de manejo ambiental. Estamos considerando también ver los planes de participación ciudadana, el plan de cierre de obras y el plan de seguimiento y control. Para ello, pues contamos con la participación como ponente del ingeniero Yerson Fernández Tarazona, de profesión ingeniero ambiental, con más de 5 años de experiencia, realizando trabajos en grupos multidisciplinarios, brindando asesoría en temas ambientales y de ingeniería para entidades públicas y privadas, en los sectores de la agroindustria, agricultura, transporte, entre otros. De la misma manera, pues viene brindando servicios profesionales como especialista ambiental y asistencia técnica en temas ambientales, en la elaboración de los instrumentos de gestión ambiental y planificación hídrica, en la formulación y gestión de estudios para proyectos de riego e inversiones de siembra y cosecha de agua. El ponente pues tiene una experiencia de 3 años específicamente en el desarrollo de informes de gestión ambiental y los otros instrumentos de gestión ambiental, ya sean declaraciones de impacto ambiental, estudios de impacto ambiental. Ok. A ver, el título ha sido muy ambicioso para poder abarcar todos los temas, pero para esta ponencia estamos considerando basarnos todo el curso taller en los proyectos IOARS, ¿no? En específico en los proyectos de siembra y cosecha de agua, que hoy en día pues viene impulsando el Ministerio de Agricultura y Riego a través de la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul. Para ello, pues voy a darles algunos alcances relacionados a los proyectos IOARS. Pues, ¿qué son los proyectos IOARS? Estos proyectos IOARS son una manera de inversión que consideramos a nivel de las inversiones públicas en el Perú, pero tienen una particularidad en el cual, pues, dichos proyectos son puntuales y operan y se relacionan en función a un activo estratégico que viene a ser una unidad productora. Este activo estratégico, pues, corresponde a una infraestructura, a un servicio, o también podemos considerar algunas organizaciones. Eso es en función al sector que queremos abarcar los proyectos. Por ejemplo, para el sector de agricultura, pues las unidades productoras para poder desarrollar inversiones IOARS viene a ser las infraestructuras de riego, ya sean canales, bocatomas, sistemas de riego tecnificado, que son los componentes principales que nos van a permitir realizar una optimización del recurso hídrico a través de la construcción
de infraestructura natural, considerando como objetivo la siembra y cosecha de agua. Bien, para ello vamos a dar pase al ingeniero Gerson Fernández para que comience con la ponencia, por favor. Ingeniero Gerson, ¿podrías activar tu micrófono para poder comprobar que todo esté correctamente? Ingeniero Gerson, por favor. A ver, vamos a... ¿Aló, me escucha? Sí, te escuchamos, ingeniero, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos los participantes. El día de hoy, como ya había mencionado el ingeniero Renato, vamos a tocar unos temas puntuales más que todo, pues, porque como es un curso taller, unos temas puntuales en cuanto a la elaboración de los informes de gestión ambiental en los proyectos IOAR del sector agricultura. Si bien es cierto, comparten prácticamente los mismos criterios para los demás proyectos de riego u otras inversiones en el sector agricultura, eh, en la evaluación de estos mismos se consideran ciertos criterios en base a los aspectos ambientales que se pueda definir para las infraestructuras planteadas. No hay un marco normativo en el cual se pueda definir exactamente la categorización de este tipo de proyectos, ya que es un proyecto, los IOR son proyectos nuevos, al igual que las inversiones de siembra y cosecha de agua, que seguramente ya muchos de ustedes pueden haber escuchado. En base a eso, se viene desarrollando como único instrumento de gestión ambiental a los SIGAS, ya que sería la categoría mínima en la que puede encajar este tipo de inversiones. Posterior a esto, seguro ya se van a ir sacando nuevas normativas, resoluciones para las consideraciones en cuanto a los términos técnicos del contenido de este mismo informe, ¿no? Para este tipo de inversiones que son una categoría menor de los proyectos de inversión de lo que viene a ser los infraestructura, por ejemplo, para riego. Básicamente, podemos tener los conceptos generales. Bueno, ya pasando a la exposición, podemos ver en el caso de la autoridad competente, que viene a ser la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, quien es el órgano técnico normativo que va a evaluar todos los instrumentos de gestión ambiental, aquellos que están excluidos eh, del anexo, ¿no? Del anexo 2 del Servicio Nacional de Certificación Ambiental del SENACE, de acuerdo, dentro de su marco normativo en la resolución ministerial 194-2017. Eh, ¿Qué es un instrumento de gestión ambiental? Los instrumentos de gestión ambiental son mecanismos los cuales se desarrollan con la única finalidad de poder prever y estimar los impactos que pueda generar una inversión, en este caso en el sector de la agricultura. Cumplen ciertos criterios dependiendo del tipo de proyecto, dependiendo de los alcances también del proyecto que pueda tener. Para este tipo de inversiones de IOAs, se encuentra dentro de la categoría del informe de gestión ambiental, que son informes complementarios a los ya conocidos, como son los DIA, semidetallados, los estudios detallados, que son competencia netamente del sector agricultura. Eh, este tipo de proyectos, como ya les estaba mencionando, se trata de incluir dentro de los mismos parámetros que se pueda considerar dentro del marco normativo, de acuerdo al anexo 2 del reglamento del SEIA. Este reglamento ha tenido varias actualizaciones a lo largo desde la fecha de promulgación, en el cual dentro de un inicio se consideraba a los proyectos de irrigación para la ampliación de la frontera agrícola y un mejoramiento de riego. Otro tipo de obras, las referencias ribereñas, el encauzamiento y el drenamiento, la explotación de aguas subterráneas, la recarga de acuíferos, drenaje y desalización de suelos. Dentro de esto, bueno,
como ya saben, a veces en el sector agricultura, un poco el tema de los marcos normativos para el análisis de los diferentes informes no ha tenido mucha variación, por así decirlo. No ha habido una actualización de acuerdo a los aspectos técnicos que puedan tener los proyectos de riego. Es por eso que de las únicas actualizaciones que van sacando ya va siendo concerniente al MINAM, pero en coordinación con la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios. Esto, pero sin embargo, el mismo Minagri, hasta el momento, bueno, no lanza una actualización desde el año 2011, 2012, sale su marco normativo. Sin embargo, bueno, para este año me imagino que ya se está elaborando los alcances técnicos para que en el 2021 se pueda tener otro nuevo marco normativo en el cual se puedan considerar proyectos que no cumplen necesariamente el mismo criterio análisis en cuanto a la evaluación de los impactos ambientales en los diversos proyectos del sector agricultura que están en estos tiempos se está divirtiendo mucho. No, antes existían los proyectos de riego, proyectos para el sector agrario, pero sin embargo, como vemos, en cuanto al cambio climático, en cuanto a otros proyectos que buscan el cierre de brechas prioritarias, se están optando por inversiones diferentes. En el caso de la IOR, que no necesariamente cumple el mismo procedimiento de una inversión normal, sino de frente no cumpliría el tema de la preinversión en cuanto a la elaboración de un perfil, la evaluación del mismo y la elaboración de un expediente técnico, sino simplemente de frente se elabora un expediente técnico en el cual se plantean las alternativas de solución únicas, en este caso, bueno, hablando de los proyectos sin cosecha de agua, son infraestructuras naturales, con un único objetivo de preservar el recurso hídrico frente al cambio climático. Bueno, la última modificación que tuvo esta lista del anexo 2 y bajo el cual se acoge los proyectos de siembra y cosecha de agua, que es un proyecto IOA, vendría a ser en el artículo 18 para proyectos de irrigación, en el cual menciona que se encuentran excluidos las infraestructuras hidráulicas mayor que comprenden obras de almacenamiento que no superen los 10 metros de altura siempre que la capacidad de almacenamiento no sea mayor a los 3 millones de metros cúbicos. Un proyecto de siembra y cosecha, a nivel de infraestructura, se acoge a este inciso. ¿Por qué? Porque hacemos diques de confinamiento, diques que van a permitir almacenar el agua proveniente de la lluvia, pero que no llegamos a estos niveles de altura. Entonces, el único, tal vez, marco normativo en que pueda encajar a nivel de infraestructura sería el inciso A del artículo 18. Pero, sin embargo, también viene un análisis en cuanto a los caudales que se puedan estimar para el diseño de las obras complementarias, que son, que también viene un análisis ya por parte de asuntos ambientales en el cual para las obras complementarias, ya sea como los aliviaderos, nos consideran que no debemos superar a los caudales mayores a 2 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, dentro del análisis técnico para ese tipo de infraestructuras, se menciona que son obras de captación y o conducción de agua. Un proyecto de riego sí se puede ser analizado por este apartado, ya que hacemos el uso consultivo del agua. Es el agua que se capta desde un río, se genera una obra de captación, posteriormente un canal de conducción, el cual deriva las aguas y que ya no retorna a la fuente natural. En ese sentido, se menciona a ese aspecto como uso consultivo del agua, porque se va a dar otro uso, en este caso para la agricultura. Bajo ese criterio, sí se puede analizar un proyecto de riego. Sin embargo, hay una discrepancia a veces con asuntos ambientales en cuanto a los proyectos de IOR, porque si bien es cierto, nosotros analizamos también esos caudales, pero no es que le vayamos a hacer un uso consultivo, sino que es el caudal que se estima que en esa microcuenca que se ha delimitado
fluye de manera natural en épocas de máximas avenidas. Y se tiene que considerar estos caudales para el diseño de las obras complementarias que en un futuro, ante una máxima avenida, puedan soportar ese tipo de caudales. Sin embargo, una vez que supere los volúmenes máximos de almacenamiento, el excedente del recurso hídrico fluye de manera natural por las quebradas o riachuelos próximos a la infraestructura. Otra consideración ya más que todo a nivel del tipo de inversión se menciona en el artículo 20, en el cual se dice que los proyectos de recarga de acuíferos que optimicen la gestión hídrica en el sector agrario, a excepción de los proyectos de siembra y cosecha de agua. Entonces, para un proyecto de siembra y cosecha de agua, que es una de las categorías de la IOAR del MINAGRI, que son proyectos que están teniendo más acogida en este año prácticamente, es donde ha tenido una mayor acogida por el impacto que genera tanto a la población en las zonas altoandinas como el objetivo principal, que es la preservación del recurso hídrico a través de la recarga, a través de la infiltración de las aguas provenientes de la lluvia o escorrentía que se genere en las áreas de recarga. Entonces, si nosotros nos analizamos por el tipo de inversión, nos acogeríamos al inciso del artículo 19, y a nivel de infraestructura nos acogeríamos al artículo 18 en el inciso A. Bueno, empezamos más que todo por el desarrollo técnico del informe de gestión ambiental. Básicamente para los proyectos no solamente de siembra y cosechas, sino todos los proyectos del sector de agricultura, tenemos que cumplir ciertos parámetros, y incluso desde la etapa de pre-campo, en la cual nosotros tenemos que elaborar los materiales que vamos a necesitar para el desarrollo de la etapa de campo. Esto previendo ya por experiencia ciertas limitantes que pudiéramos tener tal vez en un futuro, ya sea durante la elaboración del mismo informe, como durante la evaluación del mismo, a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales. Para eso es necesario de que la persona, el profesional encargado de la elaboración del instrumento de gestión ambiental, tenga estas consideraciones mínimas antes de salir a la etapa de campo. En primer lugar, debería ser, ya uno tiene por lo menos la idea del proyecto, dónde se va a intervenir, debería realizar un análisis cartográfico de superposición de las zonas a intervenir del proyecto, en la cual se debe considerar diferentes parámetros. Una, que no se encuentre superpuesto en áreas naturales protegidas, ya sea que puede estar en zona de amortiguamiento, sea que pueda estar en una área natural protegida propiamente dicha, que son mecanismos diferentes. Porque ahí tendríamos ya en una etapa de evaluación, a nosotros nos generaría varias limitantes, y de repente desde un principio no hemos considerado este factor. Ha habido casos de repente que se está elaborando el mismo instrumento, se termina de elaborar ya un proyecto que ya lo tienes finalizado, presupuestado, incluso registrado con su respectivo código ante el MEF, y ya previo a la etapa de ejecución tienen problemas porque de repente no se consideró que la zona de intervención se encontraba en área natural protegida. Y muchas veces también, a veces los profesionales no suelen tener estas consideraciones antes de salir a campo. Y si bien es cierto, a veces uno va a campo, desarrolla todas las actividades necesarias para la elaboración del informe. Sin embargo, este detalle, que es muy importante, no lo considera, y puede estar trabajando en zona de amortiguamiento, como puede ser que no, y esté en una zona propiamente dicha, a veces porque la población, a necesidad de que tienen, y ellos mismos son los que solicitan este proyecto de inversión, eh, tal vez por esa presión es lo que de repente se desarrollan las inversiones sin considerar este criterio fundamental. Y la verdad, he visto muchos casos en los cuales se han hecho proyectos de riego, se han hecho reservorios, y que a veces ni siquiera llegaron a terminar la etapa de formulación,
porque de repente no se tuvo estas consideraciones, o proyectos que dentro de sus metas físicas, por ejemplo, tenían una cantidad, por ejemplo, de 3, 4 reservorios que favorecían a una cantidad considerable de beneficiarios. Sin embargo, se caen los proyectos. ¿Por qué? Porque no consideraron en la etapa de campo que la zona era una zona protegida, pero ahí surge ya un conflicto ya social por parte de la población también, porque la población dice, no, nosotros trabajamos ahí, nosotros es el lugar donde nosotros desarrollamos, incluso ellos mismos pueden haber habilitado un acceso, pero sin embargo, ellos como comunidad tienen toda la potestad de trabajar los terrenos, claro, a supervisión de los organismos, ¿no?, encargados de la protección de las áreas protegidas. Sin embargo, nosotros, como ya sea proyectista, ya sea público o privado, que vamos a hacer un proyecto, no tenemos tal vez esa potestad para poder realizarlo. Y si no tenemos estas consideraciones, surgen estos problemas, en las cuales genera uno de ellos, puede ser la disminución de las metafísicas, que de repente si vemos costo-beneficio del proyecto no va a ser muy viable. Entonces, eso sería uno de los principales problemas que surgiría. Otro es el tema de la demora en la gestión. A veces un proyecto tiene un ciclo de realización para la inversión que tiene que cumplir ciertos, por ejemplo, ¿no? Un formulador de un proyecto trabaja en base a entregables. Si no se tiene esta consideración y llega la fecha de que tiene que prestar su entregable y no se puede tener la aprobación del informe de gestión ambiental, eso dilata más el tiempo y muchas veces, incluso a veces termina como que rescindiendo el contrato porque se generó unos inconvenientes durante la formulación del mismo. Y es un problema que de repente se puede evitar siempre y cuando antes de salir a campo se haga ese análisis previo. Ya y una vez habiendo identificado, de repente si está en zona protegida, ya ver otra vez, analizar el plan maestro, identificar dentro de qué subzona se encuentra, qué limitantes tengo para poder intervenir. Mayormente los proyectos de riego, los proyectos de siembra y cosecha de agua, otros IOARs, no tenemos muchas limitantes. ¿Por qué? Porque son proyectos del sector de agricultura, son proyectos que casi tienen cierta afinidad con el objetivo que tenga el área natural protegida dentro de su plan maestro. Sin embargo, lo que a veces sí es imprescindible y que de repente hace que el proyecto eleve el costo de su presupuesto, es porque hay algunas zonas en las cuales, dentro de las áreas protegidas, en las cuales no se permite el empleo de maquinaria. Y al no permitirse el empleo de maquinaria para la ejecución de las obras que puedan estar previstas, tendría que considerarse todo de manera manual. Eso liberaría el costo del presupuesto del proyecto y por ende de repente su desestimación del mismo. Entonces son cosas que de repente se pueden prever, como les menciono, por algo tan sencillo que se tiene que hacer un análisis previo a la salida de campo. El otro sería el formato de elaboración de actas. Las actas que son correspondientes al mismo expediente técnico, que podría ser una acta de aceptación del proyecto, las actas de libre disponibilidad de terreno, las actas de operación y mantenimiento, el padrón de beneficiarios, y las actas que son, por así decirlo, prácticamente obligatorias presentarlos como parte de los documentos de gestión del informe de gestión ambiental, que son el acta del taller participativo, el acta de apertura de buzón de sugerencias y el acta de acceso a la información. Estas actas, asuntos ambientales les van a pedir sí o sí, que tienen que cumplir. Las actas que están arriba resaltadas de amarillo son actas que complementan las alternativas o las medidas de manejo que ustedes han considerado en su plan de manejo ambiental. A veces hay, por ejemplo, hay zonas donde intervienen y son terrenos agrícolas. Entonces, para eso, uno puede plantear en el informe de gestión ambiental que de repente la comunidad ha solicitado el proyecto, que la comunidad a necesidad de, de, una problemática propia de ellos, ya sea, puede ser el recurso hídrico, puede ser la falta de tecnología para el manejo de los terrenos agrícolas,
entre otros, solicita. Sin embargo, no siempre, tal vez lo que se requiere durante la etapa de campo o la etapa de formulación se termina dando en la etapa de ejecución. De repente, algunos que han visto proyectos saben de que de repente cuando ya están en etapa de ejecución, eh, los mismos pobladores a veces suelen poner por resentimiento, problemas políticos, X motivos, generar de repente, tal vez poner unas trabas al momento de la ejecución. Entonces, nosotros podemos poner en el informe de gestión ambiental que sí, ha habido solicitud de la comunidad, son proyectos sociales, proyectos de inversión que favorecen al desarrollo de la comunidad. Sin embargo, no sustentamos muchas veces ese inconveniente. Y nosotros como profesionales tenemos que cuidar mucho que cada aspecto que nosotros coloquemos dentro de nuestro plan de manejo, porque son las actividades que van a ser presupuestadas y van a ser desarrolladas durante la etapa de ejecución y post inversión, si el proyecto lo amerita, y se tiene que tener en cuenta ello, porque de repente nosotros no consideramos y al final surgen estos el profesional que elabora el instrumento de gestión ambiental. Entonces, esto es como que como quien dice, eh, un seguro que nosotros nos da que la comunidad dio una libre disponibilidad de terreno. Estos documentos son los que se anexan mayormente al expediente técnico. Ya dependiendo del tipo de proyecto, varían, ¿no? Pero básicamente son los que siempre se suele considerar. Igual en la etapa de operación y mantenimiento. A veces hay proyectos, por lo general los proyectos de riego, por ejemplo, no se no, dentro del informe de gestión ambiental no se analiza los impactos o no se desarrolla actividades dentro del plan de manejo para las actividades de post-inversión. ¿Por qué? Porque de repente, o ya una entidad del Estado, por ejemplo, ya sea el PCI, sea Sierra Azul, ¿no? Intervenimos de qué manera. Ellos solicitan la inversión de un proyecto, se desarrolla, se implementa, se construye, y ya pueden contar ya sea con el dique, en el caso sea un proyecto de siembra y cosecha de agua, en el caso de proyectos de riego, puedan contar con sus canales de conducción, con sus reservorios y todo. Pero dentro de sus alcances como inversión, llegan hasta ahí, hasta la etapa de ejecución. Luego de la etapa de post-inversión, pasa netamente a manos de la comunidad beneficiaria. Para ello, dentro del mismo expediente técnico se le presenta, se le desarrolla un taller en la cual se les capacita a la población en cuanto a la operación y mantenimiento, forman los comités de usuarios, se le pone una tarifa de agua, si en el caso vaya a ser un proyecto de riego. Entonces, ellos pasan a ser propietarios directos y los únicos responsables en la etapa post-inversión de las infraestructuras que se hayan ejecutado. Entonces, dentro del informe ambiental no ameritaría desarrollar de repente actividades, ya que la entidad para la cual estás desarrollando no va a intervenir. Sin embargo, cuando es revisado tu informe de gestión ambiental, te piden que sustentes cómo tú aseguras de que no se vaya a generar ni un impacto y cómo tú te aseguras de que de repente no es tu responsabilidad. Y para eso, como un sustento también igual de prevención ante cualquier inconveniente, es recomendable adjuntar este tipo de actas que forman parte del mismo expediente técnico. Pero sin embargo, por experiencia, yo suelo adjuntar estas actas para deslindar cierta responsabilidad que no tiene nada que ver con la entidad. Sin embargo, es lo que justifica las actividades que tú has planteado dentro de tu plan de manejo ambiental. Bueno, y entre otras actas, bueno, la acta de aceptación del proyecto, que bueno, te valide a ti que la población es consciente de las actividades que se van a desarrollar y de todos los trabajos que se van a desarrollar también dentro de la etapa de previa, durante y post inversión. Bueno, dentro de otros documentos de sostenibilidad podrían ser otras actas que surgen ante, ante un caso especial que pueda tener el proyecto. Un ejemplo, ahorita que estamos en esta época de emergencia sanitaria, como ustedes sabrán, el que se desarrollen los talleres participativos,
de que se pueda tener las actas, no necesariamente se va a desarrollar de la manera como se ha venido haciendo hasta previo a la cuarentena. Entonces, pero sin embargo, no hay, no hay un, no hay un marco normativo en el cual te exonere de que tengas que presentar los documentos de gestión o los documentos de sostenibilidad. Sí o sí tendrías que tú justificar el tema de la participación ciudadana, tienes que justificar el tema de que has informado a la comunidad sobre las actividades del proyecto y sobre todo lo concerniente a la inversión. Entonces, a raíz de eso, como no hay un marco normativo en el cual te exonere de la presentación de estos documentos, se elaboran eh, actas complementarias. Por ejemplo, se puede elaborar un acta en la cual la población o la comunidad se compromete a la regularización de los mismos conforme a que la situación se vaya mejorando. Y ese documento también es válido, que suple momentáneamente la presentación de todas las actas mencionadas, más que todas las actas que son de carácter importante y obligatoria del informe de gestión ambiental, supliría hasta su regularización. Ya me imagino que ustedes ya puedan ir manejándolo mientras se va evaluando. Incluso una vez que pueda haber sido aprobado tu informe de gestión ambiental, puede ser adjuntado como parte del expediente técnico, pero ya tienes un sustento de que te pueda, que puedas regularizar estos documentos que son de carácter obligatorio. De repente otro documento de sostenibilidad puede ser en el caso de que te toque una inversión en zona de amortiguamiento. Una de las principales recomendaciones que te va a dar el CERNAM si estás en zona de amortiguamiento, si bien es cierto puedes intervenir, pero sí te recomiendan de que si no existiese un acceso a obra, tendrías que habilitar un acceso. Pero así como lo habilitas, posterior a la etapa de construcción, tienes que hacer el cierre o la restitución a, a las características fisiográficas iniciales que puede haber tenido el acceso, ¿no? Entonces también tendrías que elaborar. Entonces son casos especiales que se van presentando para los diferentes proyectos, ¿no? No todos los proyectos cumplen el mismo criterio, hay proyectos que tienen consideraciones muy particulares, entre otros. Entonces, siempre nosotros como especialistas ambientales o profesionales que nos vamos a encargar de la elaboración del informe de gestión ambiental, tenemos que prever todo esto. ¿Prever todo esto por qué? Porque de repente tal vez este, la parte ambiental es muy importante para la ejecución de un proyecto. Entonces, durante la evaluación de los mismos, si bien es cierto, tiene un plazo, pero dependiendo de la entidad para la que estés trabajando o quien vaya a gestionar eso, los tiempos son relativos. No necesariamente se cumple lo que se menciona en el marco normativo, que son 30 días hábiles para la evaluación y aprobación del mismo. A veces, por problemas X, se dilata el tiempo. Entonces, si nosotros queremos asegurarnos que nuestro informe de gestión ambiental vaya con todas las consideraciones mínimas que se puede tener y que de repente a lo largo de la evaluación podamos evitar que se generen observaciones, que nos emitan, ¿no? un informe de observaciones, volver a presentarlo, volver a ingresarlo, haciendo que se dilate entre 20 días más, 10 días más la evaluación. Es bueno tal vez tener en consideraciones ya previendo todo esto que les acabo de mencionar, eh, que se va dando, ya porque simplemente en la etapa de precampo eh, se puede analizar esto y se puede prever para no tener los inconvenientes a futuro. Bueno, ya durante la etapa de campo, bueno, se desarrollan los mecanismos de participación ciudadana, se desarrolla el taller participativo, la elaboración de actas, la apertura de buzón de sugerencia. La apertura de buzón de sugerencia, si es que no, si es que no tienen previsto otro trabajo de campo ya durante la etapa de ejecución, lo pueden ir implementando incluso en la etapa de formulación del proyecto. No hay una limitante ahí en ese aspecto. Uno puede ir considerándolo desde la etapa de formulación. A veces, cuando los proyectos tienen una etapa de formulación, un periodo muy corto, por ejemplo, en los proyectos de siembra y cosecha de agua de planta son proyectos que su etapa de formulación son cortos, igual su etapa de ejecución también. Entonces, de repente,
por el tema de la gestión no se desarrollan varios trabajos de campo, como normalmente sí se desarrollaría en un proyecto normal, ya sea como un proyecto de proyectos de riego, que donde el cual sí se pueden hacer 2, 3, 4 viajes, incluso a veces los viajes duran una semana para hacer el trabajo de campo, amerita después un retorno a la población donde se presentan las metas físicas del proyecto, entonces sí se puede manejar diferente. En el caso de proyectos pequeños, dentro de los IOR, a veces el tiempo es un poco limitado, entonces ya se puede ir gestionando desde ahí la apertura de un buzón de sugerencias. Lo otro es bueno, el tema de la recopilación de información, la entrevista con los pobladores y ya en campo identificar eh, las zonas de intervención del proyecto, dónde se van a emplazar las obras, una preubicación de las letrinas, depósitos de material excedente y otras obras temporales que pueda considerar el proyecto. Y ya en la etapa de gabinete, bueno, desarrollan el diagnóstico de la situación actual, se procesa toda la información que se haya obtenido en campo para el desarrollo de la línea base y posteriormente, una vez que se complemente con el planteamiento técnico del proyecto, analizar los aspectos ambientales que se pueda tener en cada uno de los mismos, después para que se pueda plantear el análisis de impacto, la matriz de impacto y el programa de presupuesto del plan de manejo ambiental. Esta parte bueno, yo lo considero muy importante, verlo en manera esquemática, porque a veces cometemos el error de repente de que lo que nosotros planteemos inicialmente, cuando desarrollemos el diagnóstico, cuando tengamos el planteamiento técnico del proyecto, no sigue la hilación para los análisis posteriores, que viene a ser el análisis de impacto, la matriz de impacto, y después la generación del cronograma y el presupuesto del plan de manejo ambiental. He visto a veces informes en el cual dentro del planteamiento técnico mencionan un caso X, ¿no? Ya vamos a poner el caso de diques, por ejemplo, ¿no? Diques para el caso de siembra y cosecha de agua. Se van a desarrollar ciertas actividades. El proyecto contempla dentro de sus metas físicas la alternativa de la construcción de diques de tales características. Para la construcción de esos diques vamos a realizar ciertas actividades y se mencionan las actividades. Sin embargo, en el análisis de impacto no analizan esas actividades, analizan otras actividades. De repente las actividades que solamente han generado impactos o de repente incluso hasta las actividades que ni siquiera generan impacto. Y después en su matriz de impacto mencionan otra cosa muy diferente a lo que han analizado en su matriz de causa y efecto, incluso a lo que han descrito en el planteamiento técnico del proyecto. Y en último caso, incluso su cronograma y presupuesto no tienen nada que ver con los antes mencionados. Y sí hay casos que se dan así. Hay informes ambientales que se elaboran de esa manera, que no guardan esa hilación. Este es prácticamente un informe de gestión ambiental que cumple cierta similitud con la elaboración de una tesis, por hacer una comparación más exacta tal vez, en la cual uno va partiendo desde el planteamiento de un problema y sobre eso se va a ir desarrollando. El informe de gestión ambiental es lo mismo. Lo que tú vayas a identificar, las actividades que vayas a identificar de acuerdo al planteamiento técnico del proyecto y las cuales tú mismo describes, son los que tienes que analizar, son los que tienes que eh, valorizar y después desarrollar tus medidas de manejo ambiental para esas actividades de las cuales tú has identificado que entre ellas hay algunas que posiblemente generen impactos. Tal vez una manera de poder identificar estas actividades y, y para que después poder desarrollarlas y que guarde una relación con lo demás. En mi caso, por ejemplo, suelo tomar el tema de el presupuesto del proyecto, se plantean todas las actividades que se van a desarrollar. Y complementario a eso se desarrollan las especificaciones técnicas de esas actividades. Entonces ahí tú tendrías tu sustento técnico de las actividades que va a tener el proyecto y vas a poder tener el enfoque para poder desarrollarlas y generar para cada actividad los aspectos ambientales.
Entonces eso tal vez sería algo que les va a poder ayudar a ustedes cuando estén desarrollando un informe de gestión ambiental, eh, sea una ayuda, ¿no? No necesariamente, a veces el presupuesto se arma de diferente manera, de repente no va a tener, pero mayormente suele darse así, mayormente las actividades ya están prácticamente plasmadas en el presupuesto porque son las que se tienen que valorizar. Entonces, se puede tomar de esa manera y siempre guardando la ilación para que después lo que ustedes presupuesten vaya de acuerdo a lo que hayan planteado inicialmente o incluso lo que hayan descrito inicialmente durante las actividades del proyecto. Bueno, ya pasando a contenidos mínimos que pueda tener el informe de gestión ambiental, este, vamos con la parte importante, que es la descripción técnica del proyecto. En este título nosotros vamos a describir todo lo concerniente al proyecto, ya sea el nombre, sus datos generales, los objetivos del proyecto, entre otros. Eh, Antes se solía manejar esto de una manera un poco diferente, pero por practicidad, hablando del sector del Minagri, ellos manejan mm, ya un criterio para la revisión del mismo, para que puedan identificar el tipo de proyecto, eh, para que puedan ellos incluso revisar el registro del mismo ante el banco de proyectos. Entonces, un modelo que suelen manejar ellos vendría a ser el cuadro que les estoy presentando. Ahora, este modelo ha sido adecuado para un proyecto de siembra y cosecha de agua. De repente, para un proyecto de riego voy a ser un poco diferente. Manejen ciertas consideraciones. Ya no hablaríamos del tipo de IOR, sino del tipo de proyecto. En caso de tipo IOR, hay proyectos de optimización, de rehabilitación, ¿no? Y tienen un enfoque que es sobre una unidad productora. En el caso de un proyecto de riego, que sí cumple los lineamientos o el procedimiento dentro de lo que está en el sistema de inversión del InvierTP, es diferente, ¿no? Por ejemplo, ahí hablaríamos del tipo de inversión, podríamos hablar de un proyecto de mejoramiento, un proyecto de rehabilitación, habilitación, entonces podría variar, pero básicamente el cuadro que suele manejar en asuntos ambientales es este. Ya por el tipo de proyecto ustedes pueden ir adecuándolo y eso tiene que ir sí o sí en la parte inicial de la descripción del proyecto, para que posteriormente puedan ellos verificar y, como les digo, poder ver el registro del mismo. Bueno, también deberíamos mencionar el tipo de proyecto, en el cual debemos mencionar la categorización del proyecto de acuerdo a la metodología de la formulación del proyecto de la inversión pública. ¿Qué tipo de proyecto es? Es justo lo que, en resumen, está en el cuadro de acá. Para el proyecto de IOAR es un proyecto de optimización. En el caso de un proyecto puede ser de mejoramiento, rehabilitación, dependiendo del tipo de proyecto que ustedes vayan a desarrollar. El objetivo principal del proyecto para el cual se desarrolla el informe de gestión ambiental. Aquí a veces suele haber una duda en cuál se confunde a veces el objetivo que pueda tener el IGA como instrumento y el objetivo que pueda tener el proyecto como el desarrollo del mismo. Si estamos hablando nosotros, dentro de la parte de descripción técnica del proyecto debería mencionarse el objetivo que tiene el proyecto. Y tal vez fuera de eso, se pueda mencionar un apartado del sustento o como parte introductoria el objetivo que pueda tener el IGA. Sin embargo, a veces se suele mencionar, se suele confundir y mencionar tal vez el objetivo que tenga el IGA como instrumento y no hablamos propiamente dicho del proyecto en sí. Bueno, también va el resumen de las metas físicas del proyecto, donde se sustenta mediante un cuadro el resumen de todos los componentes que pueda tener la alternativa única de solución del proyecto. Si van a tener, por ejemplo, el proyecto plantea la construcción y dirección de 3 reservorios, tantos metros canales de canal de conducción, o la construcción de diques, eso debería ir reflejado en el resumen, para que sea más fácil también su evaluación de, del mismo instrumento por parte de la DGA. Debería ir también el área y población beneficiaria, la cantidad de la población beneficiaria, la superficie de intervención directa e indirecta de la inversión. Y aquí hay un detalle
ya hablando del área de población beneficiaria, que difiere un poco en un proyecto de inversión normal a un proyecto de IOR. Los proyectos de IOR no necesariamente la zona donde se va a intervenir comparte la misma ubicación geográfica con de repente la unidad productora a donde se va a acoger. Los proyectos de IOR necesitan acogerse a un proyecto previo. Ese de repente es la justificación para el desarrollo del mismo. Un ejemplo, en el caso de siembra y cosecha de agua, para que se pueda realizar el proyecto necesitamos que dentro del área de la cuenca existan unidades productoras. Las unidades productoras propiamente dichas son infraestructuras de proyectos persistentes, que puede ser, por ejemplo, canales de riego, tomas, reservorios. Entonces, nosotros necesitamos acogernos de eso para que se desarrolle el proyecto del mismo. Cuando se genera el nombre del proyecto, lleva sí o sí, guarda relación al nombre del proyecto de inversión a la cual se va a beneficiar, que no necesariamente es en la zona donde se va a intervenir. Los proyectos de siembra y cosecha de agua se desarrollan en cabecera de cuenca. Sin embargo, las unidades productoras se encuentran en la parte media y baja. Entonces, tienen una relación indirecta. Más que todo es una relación ambiental que con la recarga hídrica en la cabecera de cuenca puede favorecer a lo largo del tiempo el aumento de la oferta hídrica natural en la parte baja. Entonces, guardan esa relación. Entonces, en este apartado ustedes podrían mencionar esa diferencia. Se menciona como que la población beneficiaria directa, las mismas que se van a beneficiar en la zona, en la parte alta de la microcuenca, y la población indirecta, que son la población beneficiaria con el aumento de la oferta hídrica natural en los sistemas de riego. Entonces, esa diferenciación puede marcar, porque a veces cuando llega la etapa de revisión, te pueden decir, tú vas a intervenir en tal zona, pero sin embargo el nombre del proyecto es otro. Entonces, ¿a qué se debe eso? Entonces, desde ahí ya uno puede ir justificando que no necesariamente compartimos el mismo ámbito de acción. Porque si bien es cierto, nos acogemos a una unidad productora, sin embargo, donde nosotros vamos a intervenir es en la zona de cabecera de cuenca, que son dos poblaciones diferentes. Los beneficios que va a tener el proyecto ya se sustenta, los beneficios socioambientales que presentará el proyecto con intervención del mismo, ya sea la recarga hídrica, sea el aumento de áreas de riego, el aumento de la productividad agraria, entre otros. Bueno, la ubicación y accesibilidad, las características técnicas del proyecto. Dentro de las características técnicas del proyecto, prácticamente aquí se sustenta con el planteamiento técnico que tenga el expediente. En esto se mencionan las características hidrológicas, las características hidráulicas y geométricos del diseño de las obras planteadas. Ya puede hacer, llámese reservorios, diques, obras de captación. Es bueno que puedan colocar todas estas características a modo de cuadro de resumen, porque de aquí es donde ellos van a poder justificar durante la evaluación los indicadores para la aprobación de su proyecto. Por ejemplo, si yo puedo tener que mi proyecto de siembra y cosecha de agua me va a almacenar tanta cantidad de volúmenes de metros cúbicos de agua y tiene ciertas dimensiones. Entonces, eso plasmado en un cuadro comparado al marco normativo es el sustento legal para que te puedan dar la aprobación del informe de gestión ambiental. Entonces, es recomendable que todo esto planteado se presente a manera de resumen en un cuadro, planteándolos entre las características hidrológicas en las microcuencas, para el caso de siembra y cosecha de agua, en el caso hablando de la infraestructura propiamente dicha, ya se mencionaría las características hidráulicas y geométricas de diseño de un proyecto en el cual una de las actividades es el desarrollo de riego tecnificado, el planteamiento técnico de los turnos de riego, de acuerdo a las parcelas. Entonces, eso sería otro caso que se podría dar. Bueno,
Otro caso también es las características de las infraestructuras. Se detallan las infraestructuras permanentes y provisionales. Todo proyecto tiene infraestructuras permanentes y provisionales. Dentro de las permanentes, para el caso de un proyecto de riego, puede ser una bocatoma, un reservorio. Son infraestructuras que ya se van a quedar como parte del mismo sistema de riego. Para el caso de proyectos de siembra y cosecha de agua, hablamos de los diques, de los aliviaderos, cámaras de descarga. Y si hablamos de obras provisionales, podría ser los almacenes, las letrinas, los depósitos de material excedente. Son obras que solamente van a estar durante la etapa de ejecución del proyecto. Dentro de la descripción de las actividades del proyecto, nosotros debemos detallar qué características va a tener las obras que se está planteando, el material con el que se va a construir, este, de repente las dimensiones que pueda tener, ¿no? Y posterior a eso, debemos describir todas las actividades que va a presentar el proyecto. Es precisamente aquí donde les mencionaba que el proyecto, eh, de lo que nosotros vayamos a colocar, es lo que nosotros vamos a analizar después para el matriz de impacto y después valorizar para su identificación y posterior desarrollo del plan de manejo ambiental. Bueno, dentro de la línea base tenemos que identificar primero el área de influencia directa, el área de influencia indirecta. Dependiendo del tipo de proyecto, se podría extraer una tercera área de influencia, que vendría a ser el área de influencia social. Si bien es cierto, el área de influencia social prácticamente forma parte del área de influencia indirecta, pero a veces es recomendable tal vez extraerlo para poder diferenciarlo. Si nosotros hablamos de un proyecto donde en la zona que vayamos a intervenir es la zona que se va a beneficiar directamente, o es la única zona donde se va a presentar un beneficio, sí podríamos mencionar solamente el área de influencia directa y el área de influencia indirecta. Sin embargo, en los proyectos del tipo IOR, no necesariamente cumple esta misma rutina. ¿Por qué? Porque como les estaba mencionando, que favorece la recarga hídrica tal vez en las zonas bajas a medias de la cuenca. Entonces, el área de influencia social es mucho mayor, que escapa del ámbito geográfico donde se va a intervenir. Entonces, tal vez en este caso en especial, es recomendable extraer el área de influencia social como un tercer apartado para su análisis, en el cual vamos a describir esa diferenciación entre las comunidades beneficiarias. Bueno, dentro del desarrollo de la línea base propiamente dicho, bueno, tenemos el medio físico, donde analizamos el clima, la meteorología, la geología, fisiografía, el medio biótico, donde analizamos las formaciones geológicas, cobertura vegetal, flora, fauna, área de interés ecológico, eh, prácticamente un contenido mínimo que pueda tener un instrumento de gestión ambiental. Para el caso del informe de gestión ambiental, son consideraciones mínimas y puntuales que se puede obtener del trabajo de campo. No amerita tal vez unos análisis o monitoreos mayores como son otro tipo de estudios ambientales que ya están dentro de la ley del SEIA. Son casos puntuales, por eso que para el desarrollo de estos es muy importante el trabajo en campo que puedan realizar ustedes. Una de las consideraciones principales que tal vez se tiene para la evaluación del apartado de flora y fauna es la presentación de las especies que se pueden identificar, durante ya sea los trabajos de campo, ya sea en investigaciones de estudios de la zona, pero la presentación de estos dos aspectos serían estos. A veces solamente se menciona de manera general, sin embargo, la manera correcta de repente de poder sustentar las especies, el tipo y las categorías de conservación y ubicación es bajo este modelo. Y ese es un modelo que viene manejando el sector de agricultura para la evaluación de lo que son las especies de flora y fauna que se pueden identificar en la zona de intervención del proyecto. Bueno, ya pasando a la identificación y evaluación de los impactos, tenemos que en la identificación de los posibles impactos ambientales del proyecto, bueno, la metodología que más se adopta, que es más, que se puede manejar de una mejor manera,
es la matriz de causa y efecto, porque nos va a permitir la comparación directa entre la actividad identificada, ¿no? Entre la actividad y los impactos que se pueden identificar por cada uno de ellos. Entonces aquí se puede plasmar un panorama más claro para, para que posteriormente, durante la evaluación de los impactos ambientales, nuestra valorización pueda tener una mejor precisión. Entonces, tal vez eso es lo que yo les mencionaba, que debería guardar una relación directa entre estos tres casos, junto a las actividades que hayan descrito en la descripción del proyecto. Bueno, durante el análisis de los impactos valorados, se describen los impactos identificados y valorizados para las diferentes etapas del proyecto. Si bien es cierto, a veces hay diversas metodologías para el desarrollo de estos tres componentes. Tenemos que ver tal vez la practicidad que se busca para el análisis de impactos. Podemos utilizar, hay metodologías, mencionamos ya sea los checklists, la matriz de Lowell, CONESA, entre otros. Nosotros debemos tener en cuenta, uno, el tipo de proyecto, y dos, las actividades que vayamos a realizar. Entonces, de repente tenemos que ver que los impactos que nosotros ya vayamos a analizar son de carácter subjetivo, porque no vamos a hacer tal vez unas mediciones o monitoreos como otro tipo de estudios que están dentro de la ley del SEIA. Entonces, al ser subjetivos, tenemos que coger una metodología que mejor se adopte a estos y los cuales nos van a permitir realizar un análisis más preciso. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, podría ser la matriz de Lowell, en la cual dentro de una de sus modificaciones se pueda plantear el análisis que vaya en función a la matriz de causa y efecto, en la cual dentro de sus valorizaciones se pueda colocar cierto rango de criterios para su valorización. Por ejemplo, aquí yo les muestro un pequeño cuadro en el cual, bueno, ya puede ser variable. Este cuadro se desarrolla en base a un planteamiento que pueda tener el proyecto y también puede ser formado por la experiencia del equipo técnico que formule el expediente. Entonces, dependiendo de eso, los rangos son variables. No hay una metodología estándar, por así decirlo, o en la cual te diga que tú tienes que desarrollarlo de esta manera. Simplemente tú te vas acogiendo al tipo de proyecto que tiene. En este caso estamos hablando de proyectos de competencia del sector de agricultura. Eh, entonces eso se va acomodando para que se pueda ir armando dentro del plan de manejo ambiental, se tenga que considerar estos criterios. Uno de los principales consideraciones es que de repente a veces, bueno, me ha pasado el caso de que de repente se mencione de que, de que un proyecto que esté dentro de la LDC ya diga que tenga impactos leves, moderados y altos. Esos son los tres rangos en los cuales te podrían categorizar un estudio de impacto ambiental. Sin embargo, para los que están fuera de la ley de SEIA, no podría. Y tú dentro de tu valorización te ha votado que es un impacto leve, puede ser observable. ¿Por qué puede ser observable? Porque, bueno, al no haber un marco normativo propiamente dicho para el rango de estos tipos de impactos, entonces ellos ya lo consideran que si te genera un impacto leve, estamos hablando de un día, que no necesariamente es así, porque tú puedes tener un impacto leve, pero de acuerdo al proyecto es un proyecto pequeño, que no se puede comparar a otros proyectos de mayor envergadura.
Sin embargo, para que haya una diferenciación entre ellos, es donde puede surgir un cuarto rango para tratar de deslindar de ese criterio que ya se viene manejando, ¿no? A nivel de estudios ambientales, en el cual se puede considerar que son impactos muy leves y no significativos, con lo cual justifica que las actividades que tú vayas a desarrollar dentro de tu proyecto no van a generar un impacto de mayor significancia, por lo cual no amerita tal vez otras alternativas de solución dentro de su plan de manejo ambiental. Bueno, dentro del plan de manejo ambiental, eh, no necesariamente se venía mencionando esto, pero a raíz de la coyuntura sanitaria, se opta por considerar esto, ya que puede ser observable. Entonces, se plantea el programa de prevención y seguridad de salud ya dentro de tal vez las consideraciones que pueda tenerse. Normalmente cuando se venía considerando el tema de la seguridad y salud en obra, para la protección ante incidentes o accidentes que pueda haber, aquí pueden incluir el tema de los planteamientos que van de acuerdo a los lineamientos establecidos durante la ejecución de obra frente a la emergencia sanitaria, ¿no? Cada entidad va manejando dentro de su política de ejecución diferentes lineamientos para el desarrollo de las actividades durante la ejecución de obra. Entonces, esos lineamientos que maneja cada entidad puede ir colocado aquí como sustento del programa de prevención de seguridad y salud. Bueno, dentro del programa de prevención, control y mitigación ambiental se desarrollan las medidas específicas que se van a implementar para cada aspecto que se va a intervenir, ya sea el manejo de calidad de aire, manejo de niveles de presión sonora, manejo de suelos superficiales, manejo de aguas superficiales, la calidad del paisaje, manejo de flora y fauna silvestre. Aquí ustedes van a plantear la alternativa para el control de cada uno de ellos. Eh, hay diferentes aspectos de análisis o diferentes consideraciones que uno pueda tener, más que todo de carácter preventivo, porque si bien es cierto, nuestro tipo de proyectos no generan impactos relativos, entonces básicamente nosotros tendríamos que enfocarnos a todo en carácter preventivo. Para la calidad de aire podríamos mencionar de repente que ante el manejo de movimiento de tierra, se considera el riego para la mitigación de polvos, para la presión sonora, el uso de protección auditivo, para el manejo de suelos superficiales, de repente se maneja equipos de contingencia antiderrames, para el manejo de aguas superficiales de la misma manera. Igual son alternativas que mayormente se pueden generar de carácter preventivo. No necesariamente puede ser de control y mitigación ambiental, porque lo que se busca es que al ser proyectos pequeños no se generen este tipo de impacto. Bueno, en el programa de manejo de residuos sólidos tendríamos que identificar los diferentes etapas que se va a tener durante la ejecución del proyecto y considerar también la segregación de los residuos sólidos ante una disposición para una disposición final. Bueno, dentro del plan de manejo de desmontes y material excedente, tendríamos que ya estimar la disposición de un material excedente que pueda haber en obra. Este material muchas veces es restituido de posterior a las excavaciones como material de relleno en la infraestructura que se ha construido. Pero en el caso que no se diese o que el material excedente fuese mayor, se busca restituir en las zonas próximas a la zona de intervención. Como es el caso 1, de repente se encuentran pequeñas hondonadas donde se acomoda el material excedente a manera de que no altere a gran medida tal vez el paisaje natural. Si tenemos laderas a forma de terraplenes, se puede restituir de manera también
que no esté afectando a mayor medida el impacto en la fisiografía natural. Para el programa de manejo de lo que es frentes de obra, se debe tener en consideración eh, la cantidad de letrinas dependiendo del personal estimado en obra. Este cuadro viene hay unos lineamientos de construcción en obra en la cual te genera un valor estimado de la cantidad de letrinas que debe haber dependiendo de la cantidad de trabajadores. Entonces vemos aquí un rango en la cual ustedes ya pueden estimar la cantidad de letrinas que puedan considerarse en el informe de gestión ambiental, adaptando las tecnologías, ya sea si vayan a usar los baños químicos o letrinas de bioseco. Igual podría manejarse bajo estas consideraciones. Otra vez, la identificación de riesgos para el programa de medidas ante contingencias, en la cual tenemos que identificar los posibles riesgos que pueda surgir en obra, ya de carácter más que todo de repente natural, ante un sismo, derrumbes o incendios, accidentes laborales que ya son generados por origen antrópico. Para todo esto se desarrolla todo un plan de contingencias durante, antes y después del sucedido del incidente. Entonces es bueno que de repente se pueda identificar este tipo de eventualidades en cada proyecto para su posterior análisis y mención en el informe de gestión ambiental. Dentro del plan de participación ciudadana tenemos que identificar el ámbito de acción del proceso de participación, considerando los grupos de interés y los actores involucrados para el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana. A veces no solemos tal vez mencionarlo, pero es muy bueno que dentro de este plan de participación ciudadana se pueda considerar tal vez el tema de la contratación de mano de obra local. Hay un pequeño subprograma que involucra la contratación de mano de obra como parte de la participación ciudadana. A veces hay proyectos bueno, por el tipo de envergadura se pueda tener una mayor cantidad de trabajadores, otros menos. Sin embargo, eso se va a ir adecuando de acuerdo al planteamiento que se pueda tener. Asimismo, dentro de este plan se menciona las medidas de participación ciudadana. Puede ser, llámese el taller participativo, el acceso a la información, el buzón de sugerencias. Dentro del acceso a la información, por la coyuntura, se puede considerar como alternativa, de repente ya no la presentación de folletos, entre otros que se venía realizando, sino tal vez el tema de medidas virtuales para poder desarrollar este tipo de actividades. Llámese lo que es la divulgación por radiodifusión, por redes sociales. Entonces, se puede plantear esa como una alternativa de solución para el desarrollo tanto de los talleres participativos como el de acceso a la información. Para el plan de cierre de obras, básicamente hablamos de una vez culminadas las actividades, porque a veces hay una confusión entre el plan de cierre de obras del proyecto al plan de abandono como parte de la inversión. A veces pasa el caso de que se requiere que se plantee tal vez un plan de abandono, que ya se habla propiamente de la inversión. El tipo de inversiones que se genera, ya sea tipo IOR, o sea un proyecto de riego, tal vez no contempla dentro de su etapa de inversión, no contempla una etapa de abandono, porque lo que se busca principalmente es que estas infraestructuras que se han construido puedan seguir cumpliendo el objetivo para las cuales han sido ejecutadas a lo largo del tiempo, para lo cual sí ameritaría sería
que una vez cumplida su vida útil, se pueda realizar un análisis, una evaluación de la infraestructura construida para su continuidad o mejoramiento de la misma, pero con el objetivo de que siga cumpliendo la misma función para la cual ha sido diseñada. Entonces, eso sería un poco la diferenciación que se puede tener a un plan de cierre de obras. Pero hablando ya del plan de cierre de obras como parte de la finalización de la etapa de construcción del proyecto, se plantean las actividades de restauración de las áreas de explotación, llámese canteras u otras donde se ha tenido que extraer material para la construcción de las infraestructuras proyectadas, el desmontaje de las instalaciones provisionales, la limpieza y la restauración de áreas intervenidas y el acondicionamiento final del depósito de material excedente, así como el transporte y disposición final de los residuos sólidos. Bueno, ya planteándoles un poco y el tema del cronograma del plan de manejo ambiental, era precisamente siguiendo la hilación de lo que les había comentado en cuanto a las actividades que se identificaron, se describieron y posteriormente se analizaron sus respectivos impactos y después valorizados y planteados las alternativas dentro del plan de manejo ambiental. Esas actividades son cronogramadas para su desarrollo, para que posteriormente puedan ser valorizadas y presupuestadas como parte del presupuesto del plan de manejo ambiental. Aquí les muestro un modelo en el cual se han identificado ciertas actividades para lo que se ha planteado el plan de manejo ambiental. Bueno, podemos ver que dentro del programa de prevención y mitigación ambiental se identificaron la implementación de señalización ambiental en obra, el cual, al ser permanente, en el cronograma debe representar que va a estar habilitado durante toda la etapa de ejecución del proyecto. El riesgo de mitigación de polvos en áreas de trabajo puede ser variante, va a depender mucho de los momentos en que se hagan los movimientos de tierra o donde haya mayor movilidad o tránsito de las maquinarias. Ya eso ustedes lo van identificando y lo van correlacionando de acuerdo al cronograma de ejecución de las infraestructuras y tienen que guardar cierta relación. Para el programa de manejo de residuos sólidos y fluentes, tenemos un ejemplo de la habilitación y sellado de letrinas. En este caso, la habilitación se da en los 2 primeros días de inicio de la obra y su sellado en los 2 últimos días, una semana antes de la culminación de la obra. Entonces, tiene que ser representativo a lo que ustedes vayan planteando en su plan de manejo ambiental. Igualmente para la recolección y transporte de disposición final de los residuos sólidos. Dependiendo de la envergadura del proyecto y el tiempo de duración, pueden plantear que el recojo de los residuos sólidos ya sea semanal, puede ser quincenal o mensual. También va a depender mucho del tipo de centro de acopio que ustedes consideren dentro del programa de residuos sólidos. Si ustedes plantean como puntos de acopio primario tachos, es porque de repente el proyecto no contempla mucho la generación de residuos sólidos, entonces es suficiente la implementación de puntos de acopio en los frentes de trabajo, en los cuales se va a generar pocos volúmenes y por ende no amerita de repente que el recojo pueda ser de manera diaria, sino puede ser de manera semanal, quincenal o cuando cumpla de repente haya llegado a sus valores máximos de llenado en los recipientes. Entonces eso va a ir variando de acuerdo a lo que ustedes vayan planteando en el plan de manejo ambiental. Para el equipo de medidas anticontingencia sabemos que son equipamientos que tienen que estar permanente en obra. Entonces, por ende, cuando se refleja en el cronograma, es que tiene que estar durante toda la etapa de ejecución del proyecto. Y para el plan de cierre de obra, que se da mayormente al final, bueno, podemos identificar las actividades de restauración de áreas de cantera, si hubiese un área de cantera, u otro tipo tal vez de actividades en las cuales ustedes hayan hecho extracción de algún recurso natural de la zona.
y la limpieza y restauración morfológica de las áreas intervenidas. Una vez habiendo realizado este cronograma, considerando los tiempos en los cuales se van a desarrollar las actividades planteadas para el plan de manejo, se pasa a elaborar el presupuesto del plan de manejo ambiental. Si ustedes ven, las actividades que se van a valorizar dentro del presupuesto del plan de manejo ambiental cumplen la misma relación de lo que ustedes han considerado en su cronograma. Son las mismas actividades. Y estas actividades deberían haber sido extraídas de su matriz de valorización de impactos, las cuales también provenieron a su vez de la matriz de causa y efecto, donde se identifica los impactos de cada actividad, y esas actividades ustedes tuvieron que haber descrito en la parte de descripción del proyecto. Entonces, o sea, con esto es para complementarle lo que le mencionaba al inicio, de que todo tiene que guardar una relación. Y esto es lo que a ustedes le van a observar. Que todo lo que ustedes, hasta el punto que han llegado aquí, haya sido igual en cada etapa. Ya sea en el presupuesto, en el cronograma, tiene que cumplir el mismo criterio. No vaya a ser que de repente ustedes aquí valoricen otras actividades de las cuales hayan considerado otras en su cronograma, pero sin embargo en la descripción del proyecto ni siquiera las hayan mencionado. Y todo esto surge de una valorización. Bueno, esto ya bueno, por el tiempo tal vez queda muy corto dentro de tal vez ítem que se ha tocado, tienen diferentes análisis, diferentes procesos. Para llegar a lo que es el presupuesto del plan de manejo ambiental, también parte de un metrado, parte de un análisis, la elaboración de los costos unitarios, para poder llegar a estos valores que después van a ser adjuntados como parte del presupuesto total del proyecto, que en una etapa de ejecución de obra van a ser valorizados, y una vez culminado se tiene que presentar la justificación del cumplimiento de lo presupuestado en el plan de manejo ambiental. Entonces, como también como forma parte de las partidas incluidas en el presupuesto, están sujetos a su valorización en obra. Y si de repente esto no nace de un análisis del costo unitario para cada partida, porque ya esto pasan a ser partidas, cuando una vez han sido ingresadas al presupuesto, simplemente no van a tener el sustento para poder valorizarlo durante la etapa ya de la liquidación de obra. Entonces también es muy importante que se pueda tener esas consideraciones para que no se tenga también ese inconveniente una vez finalizado también la etapa de ejecución del proyecto. Bueno, aquí, posterior a eso, bueno, les menciono uno que otro criterios que toman a veces, en este caso, la Dirección General de Asuntos Ambientales y Agrarios para la evaluación del estudio ambiental. Una vez que ustedes ingresen el informe de gestión ambiental, la primera área a donde pasa es a la superposición cartográfica del área de influencia. Ellos tienen sus especialistas en las cuales superponen para ver si no se encuentran en área natural protegida y para ver si no se encuentran en fuentes de agua reservadas por el ANA, y entre otras que puedan considerar. Entonces, por eso le mencionaba que es muy importante que antes de salir a campo, ustedes puedan también hacer este trabajo para poder evitarse de que de repente, por no haber realizado ese pequeño trabajo previo, justo cuando ustedes presentan, les observen y ni siquiera pasa el proceso de evaluación del informe propiamente dicho, sino simplemente se quede aquí, porque de repente identificaron que te encuentras en un área, en zona de amortiguamiento, por ejemplo. Ni siquiera hablemos de una zona natural protegida, hablemos que se encuentra en una zona de amortiguamiento. Entonces, como no tienes tu informe de compatibilidad, ya surge una observación. Y esta medida que te retornen el estudio por la falta de la consideración de un informe de compatibilidad que haya emitido el CERNAM. O si tienes en fuentes de agua reservadas por el ANA, a medida que de repente tú no puedes realizar las actividades ahí, porque tendrías que tener una autorización por parte del ANA para que puedas desarrollar la ejecución de una actividad en ese cuerpo de agua que ha sido ya registrado por el ANA.
Entonces, es muy importante que, como les había mencionado al inicio, que se pueda tener esos criterios para el análisis previo antes de la elaboración del estudio, porque es la primera etapa en la que tal vez se va a quedar durante la evaluación del estudio. El siguiente aspecto que analizan es las características del proyecto. Aquí ellos analizan la ubicación de las zonas de interés y el planteamiento técnico del proyecto, que es lo que les mencionaba, en la cual ustedes a manera de resumen deben colocar todas las características que va a tener las infraestructuras que se estén. Una de ellas es las características hidráulicas, las características geométricas de diseño, porque de ahí ellos van a extraer como sustento los indicadores, los cuales van a ser comparados dentro del marco legal para su aprobación o denegación del informe en relación al proyecto, en relación a las actividades que se van a desarrollar, o mejor dicho, a las metafísicas que se estén planteando. Ya en un tercer aspecto ya se analiza lo que es la línea base, la matriz de impactos y el plan de manejo ambiental. Entonces, después eso queda sujeto para que dentro de la resolución misma mencionan de que la entidad solicitante se compromete al cumplimiento del plan de manejo ambiental. Por eso yo les decía que todo lo que ustedes coloquen en el plan de manejo ambiental es lo que va a figurar en la resolución como parte de compromiso del titular del proyecto a cumplir durante la ejecución de la inversión. Por eso que el cronograma y el presupuesto deben estar bien concisos en función a lo identificado y desarrollado por las actividades que han colocado ustedes dentro del plan de manejo ambiental. Bueno, la etapa de evaluación del estudio ambiental, en este caso el informe de gestión ambiental, tiene un tiempo de duración de evaluación de 30 días. Uno puede ingresar, supongamos, hayamos identificado que no se consideró algún componente del proyecto, se pasó por alto, o de repente en el transcurso hubo una modificación del mismo, uno tiene en cualquier momento previo a la aprobación del informe a poder ingresar información complementaria en mención al informe presentado. Si tenemos esa potestad de poder ingresar información complementaria, por ejemplo, supongamos el proyecto contemplaba de repente la realización de 3 diques, pero de repente por solicitud de la comunidad que también quisieran abarcar a una zona próxima, ya no son 3, sino 4 diques. Y sí, eso amerita de que se modifique el informe de gestión ambiental, se considere esa nueva metafísica, se haga un ajuste en lo que es la valorización de impacto, posiblemente, el tiempo de duración de obra también cambie. Entonces, eso uno lo puede presentar como información complementaria antes de la aprobación del informe de gestión ambiental. Ahora, si en todo caso, ya viendo por el lado de lo que es las observaciones que puedan encontrar ellos al informe de gestión ambiental, se tiene 20 días para poder subsanar esas observaciones. Mientras más pronto lo realicemos es mejor, porque es como que a veces el demorarse dilataría más el tiempo. Ya con el simple hecho de que te observen el informe de gestión ambiental implica de que el tiempo se va a dilatar sí o sí, tal vez al doble del inicial, porque, porque lamentablemente, bueno, el tema a veces, por los trámites, la gestión que se realiza es muy extenso el camino que tiene que recorrer para que llegue de nuevo al especialista, el especialista pueda continuar con su elaboración, pero igual tiene que mencionar que ha habido un estudio previo. Entonces, si nos queremos evitar todos este tema de la dilatación del tiempo, por eso era lo que le mencionaba, que es muy bueno prever todos estos casos y tratar de cumplir con todas las consideraciones mínimas que pueda tenerse para el informe de gestión ambiental. Y una vez habiendo aprobado, habiendo sustentado y no habiendo ningún inconveniente, eh, sale la aprobación del informe de gestión ambiental. Aquí a veces he escuchado que se menciona que hablan sobre la certificación ambiental. La certificación ambiental es la aprobación, sí, pero de los proyectos que están dentro de la ley del CEIA.
ahí sí podremos hablar propiamente dicho de una certificación ambiental, porque junto a la aprobación del informe o del estudio ambiental, se emite un pequeño diploma, el cual dice, bueno, ¿no? Certificación ambiental. Ese es el sustento de que el estudio, el proyecto ha sido aprobado y ha sido declarado viable ambientalmente. Para el caso de los informes de gestión ambiental, no es así. No es que te den una certificación ambiental. Lo que sale es una resolución de aprobación del informe de gestión ambiental. Y a eso adjuntan el informe técnico del especialista que ha revisado el informe de gestión ambiental, en el cual él resume las metafísicas, resume las características técnicas del proyecto, resume tus alternativas que has planteado como parte de las medidas de mitigación ambiental, resume el cronograma, resume el presupuesto que se ha considerado como parte del estudio ambiental. Por eso es que es muy importante, como les vuelvo a repetir, el tema que guarde la hilación en todo momento, porque es lo que va a figurar en la resolución del informe de gestión ambiental, en la resolución de aprobación, y bueno, sale a nombre de la entidad solicitante, o en este caso el titular del proyecto, y a nombre del especialista que elaboró el informe de gestión ambiental. O sea, prácticamente todo lo que ustedes coloquen en el informe de gestión ambiental va a salir reflejado en la resolución de aprobación del informe. Eh, bueno, ya esto, bueno, yo sé que de repente por el tiempo a veces queda corto porque en sí son unos análisis más extensos en algunos apartados, pero tal vez por lo que es el taller, se trata de resumir un poco a rasgos modos para que puedan tener una idea de cómo es la presentación, la elaboración de los informes de gestión ambiental en el sector de agricultura, hablando de los créditos de IOA, los créditos de riego. Bueno, no sé si de repente pueden tener alguna duda, una consulta tal vez con lo que no haya quedado claro, para poder explicarles, poder hacerles llegar un mayor alcance. Ya, ok, bien. Agradecerle al ingeniero Gerson por darnos algunos alcances generales sobre estos informes de gestión ambiental, ¿no? Que están orientados específicamente para el sector agricultura. Durante toda la ponencia, pues, se han venido formulando algunas preguntas, para lo cual quisiera hacer la invitación a cada uno de los ponentes para que puedan activar perdón, a cada uno de los participantes para que puedan activar su micrófono y realizar la pregunta, ¿no? ¿Algún participante que quiera hacer una pregunta, un comentario respecto a estos temas? Pueden activar su micrófono. Ok, a ver, Moisés Guayguamesa plantea la siguiente pregunta. Dice, ¿quién es el responsable del manejo de los efluentes líquidos y residuos sólidos generados en la obra? Y la otra pregunta es, ¿en qué alternativa se debería plantear en, en caso que no se implementen los baños químicos? Ah, ya. Sí, muy bien. Sí, es una muy buena pregunta. Bueno, para responder la primera pregunta, bueno, ¿se me escucha? Sí, sí, adelante, Gerson. Ahí va. Ya, para responder la primera pregunta de quién es el responsable del manejo de los efluentes líquidos y residuos sólidos generados en obra, eso va a depender del tipo de proyecto. Si hablamos de un proyecto de riego, por ejemplo, bueno, uno de los que está dentro del sector de agricultura, competencia netamente del sector de agricultura, hablemos de un proyecto de riego, al ser un proyecto que cumple todos los lineamientos del sistema del INVIERTP, son un proyecto medianamente de cierta envergadura, el cual va
tener un periodo, puede ser periodo de 3 meses, 6 meses de duración de la ejecución del proyecto, y también va a acontecer una mayor requerimiento de mano de obra. Entonces, en este tipo de proyecto, ya no solamente va a bastar de repente con el residente de obra y con el supervisor de obra, sino ya la contratación de la mano de obra calificada es diferente. A este tipo de proyectos se le asigna un profesional responsable de lo que es seguridad de salud y ambiental en obra. Creo que ese es el SOMA, creo que lo menciona. Él es el responsable de que se haga el cumplimiento de todo lo establecido en el plan de manejo ambiental. Hablando de los proyectos, por ejemplo, de riego u otros que estén dentro del INVIERTP, porque al ser proyectos mayores ya contempla este tipo de profesionales dentro de la estructura de su presupuesto en los gastos generales. Pero en proyectos menores, hablamos de las IOA, solamente mayormente se cuenta con un residente de obra, en algunos casos un asistente y un supervisor de obra. Entonces, en ese aspecto, quien sería responsable del cumplimiento de todo lo que se ha plasmado en el plan de manejo ambiental sería el residente de obra. Porque dentro del staff de profesionales solamente se contempla a esos únicos especialistas, ¿no? Ya sea el residente de obra, el supervisor de obra. Entonces, el responsable sería el residente de obra, en ese caso, para un proyecto de IOAR, porque lamentablemente, bueno, al ser los presupuestos muy limitados y por el tiempo de duración también del proyecto, que son muy cortos, prácticamente un mes y medio, no se requiere una mayor cantidad de mano de obra calificada o otros especialistas adicionales. Entonces, por eso es que la responsabilidad caería sobre él. Entonces, él es el que tendría que elaborar dentro del parte del dossier de cierre de obra, ¿no? Que se ha cumplido con todo lo estipulado en el plan de manejo ambiental, y también la valorización del cumplimiento de todas las partidas que se han considerado en el presupuesto para el plan de manejo ambiental, también lo realizaría él. El registro de los residuos sólidos también lo tendría que realizar él, que es un caso muy diferente a como es un proyecto normal del INVIERTP, en el cual si hay un especialista que se encargue de hacer todo eso, ¿no? Que mayormente lo designan al especialista de seguridad y salud en obra. Entonces, ellos sí hacen el registro semanal de lo que es el residuo sólido. También ellos hacen la verificación de que los equipos y maquinarias estén en buen estado, no se esté incumpliendo con nada, de lo que se haya colocado en el plan de manejo ambiental. Esas serían las diferencias. Para el caso de que no simplemente los baños químicos, ¿qué alternativa se podría plantear? Existe la alternativa que mayormente se usa, que son los baños de hoyo seco, o los baños sépticos, como se mencionan también a veces, pero es más conocido como baños de hoyo seco, que en costo es mucho más económico de repente que contratar unos baños químicos. Otro es también la practicidad y la accesibilidad que se puede tener en obra. Si hablamos de proyectos a veces de siembra y cosecha de agua, son proyectos que se desarrollan en la zona cabecera de cuenca, muchas veces inaccesibles. Entonces, considerar un baño químico, tal vez incluso o bien sale muy caro, o bien de repente no va a poder ni llegar. Entonces, una alternativa más viable y óptima para ese tipo de las características que presenta el proyecto por el lugar y también el tiempo, serían los baños de hoyo seco, en las cuales sí allá hay los criterios de diseño. He visto dentro del sector de construcción que plantean ciertas alternativas. Hay otros estudios. Pero bueno, el sector de construcción ha sacado de unos estudios de España, eh, bajo los criterios de las dimensiones que debe tener el hoyo, las alturas mínimas. Por ejemplo, una letrina de hoyo seco, el perímetro del hoyo no debe ser menor a los 80 centímetros por 80 centímetros, y se tiene que considerar un borde libre de 50 centímetros de altura. Esto quiere decir que de repente hay una pequeña tabla también, en la cual
bueno, no lo he mencionado, pero hay una pequeña fórmula en la cual se puede calcular la generación de efluentes dependiendo de la cantidad de trabajadores y la duración del proyecto. Entonces, con esa fórmula uno puede estimar qué volumen voy a tener de excretas y por consiguiente voy a poder dimensionar el hoyo para la letrina. Eso se le considera que tiene que quedar sí o sí un borde libre de 50 centímetros, el cual es para que dentro de eso se pueda hacer su respectivo relleno y compactación y no afecte a la capa superficial de la Tierra. Y bueno, como le mencionaba, la dimensión mínima del perímetro debe ser de 0.80 por 0.80. La profundidad mayormente llega hasta 1,5, no he visto más, ya porque si sobrepasase, de repente la altura total del hoyo del 1,5 metros ya como que por las características del terreno no sería tan viable. Entonces, en ese caso, se optaría por la habilitación de otra letrina. Pero eso va a ir de la mano junto con el cuadrito que les había mencionado de cuántas letrinas van dependiendo de la cantidad de trabajadores, ¿no? Y eso sería, mire, mayormente, por mi experiencia, les puedo decir que los baños de hoyo seco suelen ser más prácticos para el tipo de proyecto que se da en el sector de esta agricultura, porque es más económico, es, se puede construir en zonas inaccesibles, a veces lo plantean de calamina, todo de calamina, otras veces solamente el techo de calamina y forrado en malla Rachel. Eh, a veces se puede hacer la plataforma de la letrina con madera o puede ser eh, con concreto simple, ¿no? Así como ha sido el concreto solado de 2 pulgadas de espesor. Es manejable en obra y justo se tiene los insumos que se pueden solicitar como parte de los requerimientos en obra. Entonces, suele ser más práctico. Otra pregunta. Bien, a ver, hay otra pregunta de Ángel Ochoa. A ver, ya de Julio César. Julio César dice, para los estudios de un sistema de riego, ¿corresponde una certificación ambiental o una resolución de la autoridad ambiental? Para los estudios del sistema de riego. Ah, ya. Un proyecto de riego, para un proyecto de riego se puede presentar los dos casos. Si tienes un proyecto de riego en el cual el sistema de riego contempla la conducción de un caudal mayor a los 2 metros cúbicos por segundo, ya estaríamos dentro de la ley del SEIA. Entonces, para ese tipo de proyectos ya de repente la envergadura que pueda tener la longitud del canal, las otras obras que se vayan a complementar, ya eso te van a categorizar si corresponde a un día, a un semidetallado, un detallado. Entonces, si hablamos de los proyectos que están dentro de la ley de SEIA, sí ya hablaríamos de una certificación ambiental. Pero si tu sistema de riego no transporta un caudal mayor a 2 metros cúbicos por segundo, seguimos siendo competencia del sector agricultura y en este caso sí hablaríamos de una resolución de aprobación del informe de gestión ambiental. Bien, Ángel Ochoa nos pregunta, ¿los honorarios del supervisor deben incluirse en el presupuesto ambiental? No. Ha habido casos en que sí, pero si hablamos como análisis del presupuesto del expediente, es más conveniente que vaya incluido dentro de los gastos generales, específicamente en los gastos fijos. Ahí se suele colocar los honorarios del staff profesional, ya sea del residente, del supervisor, del especialista de que va a supervisar el tema de la oferta ambiental y seguridad, entre otros. Es más conveniente colocarlos ahí porque va sujeto a, dependiendo el tipo de contratación que puedan tener, y hay análisis para su em, para cubrir los gastos es diferente, ya va sujeto. En la parte del presupuesto ambiental es considerado un costo directo, junto con las demás actividades que se ha presupuestado en el proyecto. Todo lo que medita
las actividades planteadas o las partidas que incluyen el presupuesto del plan de manejo ambiental, como las demás partidas correspondientes a la infraestructura del proyecto, son costos directos. En este caso, bueno, como mencionaba, el supervisor es considerado mayormente, bueno, siempre creo, es considerado como parte de los gastos generales. Ok. Julio César Zúñiga nos pregunta, ¿existe una guía de implementación de medidas del plan de manejo ambiental en proyectos del sector agrario? Una guía propiamente dicho, no, pero dependiendo de dentro del sector agrario hay varias entidades. Entonces, esas entidades, por ejemplo, el PCI, Agrorural, este, sí desarrollan proyectos y dentro de eso hacen sus exposiciones con compromisos ambientales, más que todo porque la mayoría de los proyectos del sector de agricultura tienen un enfoque ambiental. Entonces, dentro de varias de sus presentaciones o guías metodológicas que presentan el tipo de inversiones que ellos realizan, sí suelen mencionar a veces el tema de la parte del manejo ambiental, pero dándole un enfoque a objetivo que ellos tienen como inversión, no netamente como que identificación de los impactos que puedan tener sus actividades. Ellos como proyecto intervienen de tal manera a tal aspecto ambiental en tal zona. Entonces, por ahí como que mencionan dándole ese enfoque, pero si hablamos de una guía así propiamente dicha de implementación de medidas de manejo ambiental en el sector agrario, no. Lo que sí tengo entendido es que se está elaborando el marco normativo en el cual ya se va a actualizar prácticamente todo el lineamiento para lo que es la evaluación de los estudios ambientales en el sector agricultura. Entonces, sería bueno de repente de que sí se mencionen más alcances sobre el plan de manejo ambiental, porque en el marco normativo que existe hasta ahora eh, no se menciona de manera más detallada este tipo ¿no? de medidas, porque si bien es cierto, pueden ser variables dependiendo del tipo de proyecto, por más que el sector de agricultura tenga un enfoque similar en sus diferentes tipos, ¿no? Pero sin embargo, eh, sí debería haber, pero no hasta el momento no existe esa guía. A ver, hay otra pregunta por aquí. Ya, Moisés Guayguamesa nuevamente nos pregunta sobre los criterios que deberíamos considerar en la delimitación de las áreas de influencia directa e indirecta ambiental del proyecto. Y él quiere saber específicamente en la construcción de cochas. Ah, ok, ok. Ya. Construcción de cochas. Y ya. Primero vemos el área de influencia directa. Para la construcción de cochas hay dos tipos de diques. Hablemos de cochas, en la intervención en cochas hablemos de la construcción de la infraestructura de dique. Hay dos tipos de diques. Los diques de tierra, que son infraestructuras naturales con materiales propios de la zona, y los diques de concreto. Entonces, dependiendo cómo se esté planteando la ejecución de esas obras, es lo que ya te va a ir dando una idea para poder delimitar el área de influencia directa. Un ejemplo, para el dique de tierra por sí que es que van a generar movimiento de tierra, va a generar la habilitación de de canteras, donde se va a extraer material homogéneo para la conformación del cuerpo de dique, se va a requerir maquinaria. Entonces, las maquinarias que mayormente se utilizan tienen dimensiones de repente de 4 metros de ancho por 5 o 6 metros de largo, dependiendo qué tipo de maquinarias se vaya a considerar, se esté considerando como parte del presupuesto para la conformación del dique, es lo que ya te va generando ya un cierto rango que le puedes ir dando al área de influencia directa. Si hablamos de por ejemplo, de una excavadora que puede tener 4 metros de ancho por 6 metros de largo, para que pueda maniobrar alrededor del dique,
y para la conformación del cuerpo. Entonces tú ya más o menos tienes que ver de que tu área de influencia directa debería ser del perímetro exterior visto de planta del dique, podrías darle un desfase de 4 metros, pero 4 metros es de repente muy exacto para que pueda maniobrar la maquinaria. Entonces, de repente lo recomendable sea los 5, 6 metros de desfase sobre el perímetro exterior del cuerpo de dique, viéndolo de vista directa del plano. Entonces, a eso se le puede hacer un ajuste dependiendo de la topografía del terreno. Si el terreno es plano, la maquinaria va a poder maniobrar en todo alrededor del dique. Entonces podría quedar con un desfase de 6 metros de ancho del perímetro exterior del dique. Pero si de repente presenta un relieve más en forma de B, entonces solamente va a maniobrar la maquinaria de repente en la parte media del dique. Entonces, ya a los extremos del dique, le puede considerar un desfase menor. Pero ya por lo menos esos factores te van dando el criterio para cuánto tú puedes estimar. Y el área de influencia directa, en algunos casos he visto que lo mencionan todo, tanto el dique como la cocha. Pero si hablamos del análisis ambiental, se realiza sobre exactamente la zona donde tú vas a intervenir. Y uno interviene precisamente donde el área que está delimitado por la construcción del dique. A los otros extremos de la cocha tú no vas a intervenir, no vas a hacer ninguna actividad, vas a desarrollar en otros lugares. Entonces, eh, tu área de influencia directa debe ser delimitada por el desfase que tú le puedas dar de acuerdo al criterio, un ejemplo que les estoy mencionando, ese desfase que le puedas dar, pero sobre las infraestructuras permanentes. Por ejemplo, para una cocha, contempla la habilitación de un dique, contempla la habilitación de un aliviadero y de una cámara de descarga. Y la, la cámara de descarga y las tomas, por ser infraestructuras pequeñas, de repente no es necesario el empleo de maquinaria, sino solamente manual. La excavación va a ser manual con cajas de repente de un metro por un metro, de 1,20 m por 1,20 m. Entonces, y de altura, pues hablemos de que de 60 centímetros de profundidad, 80 del terreno. Entonces, eso prácticamente lo puede realizar, se puede realizar de forma manual. Entonces, el impacto que se genere una excavación manual no va a ser similar, no es igual al impacto que genere una excavación, un relleno compactado con maquinaria. Entonces, si hablamos de las obras de descarga o la de toma, sí podríamos considerar un desfase menor. Podríamos considerar un desfase de 1 metro, o de repente si va a ser alguna otra actividad cerca, pues hasta 2 metros, exagerando, podríamos considerar un desfase de 2 metros, pero recomendable podría ser 1,5 m, pero ya consideremos 2 metros de desfase sobre el perímetro exterior de la cámara, tanto de descarga como la de toma, por ser infraestructuras donde para poder hacer la construcción solamente se va a requerir de la mano de obra manual. Cosa que no sucede con el dique y con el aliviadero, que son obras que generan bastante volumen de movimiento de tierra y requieren sí o sí el empleo de maquinaria. Entonces, para el aliviadero también igual. Pero el aliviadero generalmente se construye tomando el curso de la pendiente que pueda tener en la ladera. Entonces, a veces es una pendiente moderada, entonces la retroexcavadora de repente se ubica en la parte baja y solamente de ahí con el brazo va excavando. Entonces, son casos particulares que ya uno lo va analizando, pero de manera general sería eso. El área de influencia directa se determina bajo ese criterio del tipo de maquinaria que vas a emplear para la construcción de las infraestructuras. Eso es hablando del área de influencia directa. El área de influencia indirecta ya le das sobre el polígono que te ha determinado el área de influencia directa, le das otro desfase. Puede ser 15, 20 metros, dependiendo también del lugar. Si es un lugar donde es seco,
y al tú trabajar con maquinaria para hacer movimiento de tierra, se va a generar mayor levantamiento de polvo. Entonces, de repente, en ese caso, considerando la generación de polvos fugitivos, tal vez le puedas generar un desfase de 20 metros sobre el polígono de área de influencia directa. Entonces, y ahí quedaría delimitado tu área de influencia indirecta. Y el área de influencia social que se daría en este caso para el proyecto de siembra y cosecha de agua sería incluyendo todas las cochas que forman parte de tu expediente, incluyendo las unidades productoras, porque recién todo eso te conforma el expediente técnico. Eso sería más o menos uno de los criterios que se pueda tomar para la delimitación del área de influencia directa e indirecta, ¿no? Que es variable, como les menciono, dependiendo de las actividades que se vayan a realizar y cómo se esté planteando en el presupuesto para el desarrollo de esas actividades. A ver. Bien, a ver, no habiendo más preguntas, quería hacerte una consulta, Gerson. Otra Bueno, más que una pregunta. consulta, una petición, ¿no? No sé si en estos momentos ahí puedes abrir un IGA que ya hayas formulado y darnos a conocer la estructura, pero que sea algo rápido, pues, ¿no? Porque si vemos de forma puntual cada uno de los temas, vamos a demorarnos un poquito más. Pienso que eso nos va a ayudar a entender un poquito más sobre estos instrumentos y tener ya una idea más concreta. Te voy a agradecer Ah, ya, bastante. Sí, más bien, a ver, un momento, voy a cambiar la... mm, si hubiese alguien en la sala que desee formular una pregunta, tiene toda la disposición de activar el micro y poder realizarla, ¿no? Para que el ponente la escuche. Ante todo, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, adelante. Adelante, Arturo, te escuchamos. Consulta, en caso haga, ¿sí? como decía, ¿qué tipo de impactos hay en el caso de que alguno haga sinergia, ya que va a haber en paralelo instalación de viveros, reforestación y excavación de las cochas en las mismas cabeceras de cuenca? Ah, ya, ok. Sí, bueno, para ese caso, se tendría que actividades que se van a considerar para el desarrollo de las actividades de reforestación, tal vez recuperación de praderas, ¿no? Supongamos, si se diese el caso de que tenga reforestación y zanjas de filtración y cochas. Sí se da ese caso. Entonces, dentro de la parte de la estructura también del mismo presupuesto, ya va con esas actividades. Entonces, nosotros tendríamos que identificar cuál ha sido el criterio o el planteamiento técnico para el desarrollo de las zanjas y reforestación. Un ejemplo, supongamos que para las actividades de reforestación se hayan considerado las partidas de excavación para los NES, el uso de repente de alguna material y también se haya considerado las partidas de cerco perimétrico.
Entonces ya tú vas identificando que esas son las actividades que tú vas a describir y las vas a... Las excavaciones para la reforestación, por ejemplo, dice es manual, por lo general, pero tú ya has descrito como parte del desarrollo de las actividades, o no sé si lo pueda, para que se entienda mejor. Mm, ya, a ver, ¿se puede ver? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Sí Gerson, se ve, adelante, sí se estamos ve. viendo. Adelante, adelante. Ya, por ejemplo, aquí, para la etapa de ejecución, se han identificado estas actividades. Estas actividades han salido de la estructura del presupuesto, propiamente dicho, de las partidas, ese proyecto contemplaba la habilitación y desmontaje de obras profesionales, la contratación de mano de obra, adquisición de bienes y servicios, la habilitación y ciudad de letrinas, el trazo y replanteo, la limpieza y desbroce de terreno natural. Entonces vas escribiendo. Y aquí entra de repente lo que es el detalle del proceso de ejecución, las zanjas de filtración. Estas de aquí son las partidas que son consideradas en el presupuesto del expediente y que nacen del criterio de lineamiento técnico que presenta el formulador para el desarrollo de sus actividades. Entonces, como excavación de zanjas, ya vas describiendo en qué consiste. Comprende la acción de apertura de zanjas de forma manual. Para ello es importante coordinar con la presión de población, dado que se requiere gran cantidad de mano de obra. Asimismo, es importante requerir herramientas manuales suficientes para cubrir la demanda de la mano de obra. Entonces, ya mencionamos que estas excavaciones van a ser de manera manual. Entonces, ya se te va haciendo una idea de que para tu valorización de impacto, los valores van a ser pequeños, no van a ser muy significativos, que no ocurre lo mismo con las excavaciones para la conformación del cuerpo E, donde sí entra maquinaria y en los volúmenes de movimiento y la generación de polvo y material particulado sí te infligen un mayor impacto. Otra actividad que puede tener es el perfilado y refil de la zanja de filtración, en qué comprende las acciones que se definen. Este, a ver, ¿aló? Te escuchamos, Gerson. ¿Aló? ¿Me escucha? Te escuchamos, sí. Sí, a ver un momento, o sea, a ver un momento, he tenido un inconveniente aquí. Perdón.